Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Saludos, amigos y amigas de Bonita Radio. Déjame ver si estamos escuchándonos. Bienvenidos a todos y todas a este su programa deportivo, Más de una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero. Y hoy es lunes 8 de diciembre del año 2025. Son las 12:08 del mediodía. A todas las personas que almuerzan, buen provecho. Estamos aquí. Estoy aquí chequeando que se esté escuchando todo bien. Bueno, regresamos de vacaciones. Estuvimos fuera 2 semanas. Estuvimos por allá por las Pampas, por la Patagonia, literalmente en el fin del mundo. Estuvimos allá compartiendo con familiares y específicamente con mi mamá. Bendición, mami. Yo no sé si está por ahí conectada, pero estuvimos con mami allá en Argentina. Compartimos en familia y la pasamos de show. Aquí estamos de nuevo. Largo viaje de regreso ayer, pero aquí estamos. Carmen Enita Acevedo regresó porque estuvo de fin de semana. Esta mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café, Carmen Enita Acevedo con toda la información y análisis que usted tiene derecho a saber, en particular con toda la situación en relación a DACO y la que fue secretaria del DACO, Valery Rodríguez Erazo, que ya no lo es, la gobernadora, los juegos de pie, las estrategias políticas, el dime y el direte, todo Carmen Enita Acevedo estuvo cubriendo esta mañana todo eso. También habló sobre el fallecimiento de Rafael Itier, una figura que es emblemática de la cultura puertorriqueña, particularmente en los esfuerzos de lo que es el Gran Combo de Puerto Rico, tal vez los embajadores de la música tropical, de la salsa puertorriqueña alrededor del mundo. Rafael Itier, casi un siglo de vida, 99 años estuvo con nosotros, y Carmen Enita también trajo su vida, algunas de las palabras que ofreció antes de morir, unas semanas, meses antes de su fallecimiento, en el contexto del Puerto Rico de hoy y lo que representa el Gran Combo de Puerto Rico, la música del Gran Combo a través de la historia puertorriqueña en los últimos 50, 60 años. Así es que ahí lo tienen. Bueno, amigos y amigas, hoy lo que vamos a hacer es un repaso de los temas que estuvimos cubriendo antes de yo salir de vacaciones. Tuvimos una intervención desde Argentina el pasé exactamente 2 lunes atrás, que hablamos un poquito de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, y en aquel momento lo hice precisamente para dejar ese momento marcado para el día de hoy, que lo que vamos a hacer es repasar la tabla de posición. Con permiso, para no perder la costumbre. Un sorbito de agua de mi vaso de los cangrejeros de Santurce. Tengo que decir una cosa. Cuando yo me fui de vacaciones, los cangrejeros estaban primero. Y eso fue hace 2 semanas. Yo regresé de vacaciones ayer y estamos haciendo este programa hoy, ¿verdad? Y hoy están los cangrejeros de Santurce primero. Así que vamos a hablar de la tabla de posición.
Vamos a hablar de Carlos Delgado y del Salón de la Fama al final del programa. Tema importante, tema central, puntual de este programa del día de hoy es el hecho de que Carlos Delgado no entró al Salón de la Fama bajo el comité de jugadores contemporáneos que sí votaron a Jeff Kent para ser el exaltado del Salón de la Fama en Cooperstown. Vamos a comparar los números de Jeff Kent y Carlos Delgado. También yo quiero hablar un poco de la clase que estuvo siendo evaluada por este comité y cómo puede afectar no solamente a Carlos Delgado, a cualquier otro jugador que está envuelto en esta lista. Carlos Delgado no entró en el 2026, se quedó apenas 3 votos para tener el 75% de los votos necesarios del comité, pero va a volver a ser elegible bajo ese mismo proceso en el 2028. También vamos a hablar del baloncesto FIBA y ese va a ser el primer tema. Vamos a hablar de el equipo de Puerto Rico ante el equipo de Jamaica, esos 2 primeros juegos de las ventanas clasificatorias al Mundial. Hay que observar y poner en contexto el equipo que Puerto Rico estuvo con el equipo que Puerto Rico compitió en estos 2 juegos contra Jamaica y también tocar en el punto de la importancia del desarrollo interno. Y en eso también lo vamos a atar al Mundial 3x3 unificado que se celebró ayer en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Así que vamos a hablar de eso en el mismo contexto. Así es que vamos para encima. Comenten, compartan. Vamos para adelante con los deportes. El tiempo de deportes en Bonita Radio está de regreso. Estamos en Navidades. Vamos para adelante. Vamos a terminar el año fuerte. Bueno, vamos a empezar. Miren. Como muchos saben, a finales del mes de noviembre, 28 de noviembre y el 1 de diciembre fueron los primeros 2 juegos de las ventanas clasificatorias al Mundial de FIBA, al Mundial de Baloncesto Masculino. Y desde el saque, cuando usted ve el equipo que Puerto Rico pudo convocar, pues sabemos y es evidente que no es el equipo que ha estado representando al país en los múltiples eventos internacionales FIBA como ventanas, Juegos Olímpicos, clasificatorias olímpicas, Juegos Olímpicos, Mundiales, AmeriCup y demás. Que es un equipo un poco distinto. ¿Por qué? Volvemos al mismo tema que hemos estado conversando en este programa y en muchos otros medios, no solamente de Puerto Rico, porque esto es algo que afecta a todos los equipos envueltos, a todos los programas nacionales, y es que este formato de ventanas tiene sus bondades, pero también tiene sus retos. El reto más grande que los equipos enfrentan es poder convocar al mismo equipo o por lo menos el mismo núcleo de jugadores para cada una de las ventanas. Y es bien difícil porque estos son jugadores profesionales, jugadores que tienen compromisos en distintas ligas, en distintas partes del mundo, en diversas fechas del año, o en múltiples fechas del año. Esto pues afectó a Puerto Rico en la convocatoria para esta primera ventana que fue en noviembre, a finales de noviembre, a principios de diciembre, los primeros 2 juegos. Sin embargo, al momento de nosotros observar este equipo convocado versus el oponente, Jamaica, pues, digamos, pues se puede trabajar, dado que vamos a jugar con un equipo que no está en el nivel de Puerto Rico todavía. Y ese es el gran error. Porque nosotros tenemos que entender, todos tenemos que entender que el baloncesto sea algo globalizado y que los equipos están reclutando los jugadores que necesitan para competir en niveles más altos de donde están ellos, salvo los equipos que son los mejores del mundo. Estados Unidos, Alemania, usted nombra los Canadá, que va a ser uno de nuestros oponentes, y que España, todos estos equipos que son los mejores del mundo. Salvo eso, los equipos que están por debajo, que están debajo o están más abajo en el ranking mundial, están precisamente buscando. Hemos visto, lo vivimos con Bahamas. El equipo de Bahamas nos ganó un juego que Puerto Rico no esperaba perder. Y no es que nos acostumbremos a perder, es que nos acostumbremos a que el nivel de baloncesto no se puede
juzgar por el ranking mundial. Los equipos, los estilos hacen juegos. Los estilos hacen juegos. Igual que se menciona en el boxeo, los estilos hacen pelea. No porque aquel le ganó a aquel y usted le ganó a ese, le va a ganar a aquel. Eso no funciona de esa manera. Funciona de que cada posición por posición, los equipos, usted tiene que juzgar posición por posición los jugadores y cómo usted enfrenta esas posiciones y después hace la suma para tener un análisis colectivo del juego. Porque si bien es cierto que el baloncesto es un juego de equipo, es un juego colectivo, el juego se desenvuelve posición por posición, jugador contra jugador, y además las estrategias usted las hace para dentro del juego, para los switcheos o los cambios, las transiciones, cosa de que un jugador usted quiera que quede con este otro jugador para tener una ventaja, o lo que aparenta ser una ventaja. Por eso no se puede jugar por ranking mundial. Que Jamaica estaba a 95 y Puerto Rico está en los mejores 25. No sé, es irrelevante al momento de usted hacer un análisis de un juego. Particularmente antes del juego, que usted no sabe lo que pasó y no conoce a los jugadores. Porque esa es otra. Nadie me puede decir a mí que conocían a los jugadores de Jamaica, a menos que usted sea un estudioso del juego FIBA y haya visto estos jugadores o haya hecho la asignación de ver estos jugadores tan pronto se enteró de que habían sido convocados por ese equipo. Pero vamos a observar al equipo de Puerto Rico primero, porque esta es la lista de jugadores que se convocaron para esta ventana de FIBA. Y aquí hay algunos jugadores que muchos de ustedes quizás no conocen, empezando por Zakai Zeigler. Jugador que es elegible, convocado, cara nueva en la selección nacional, pero no se conoce como se conoce, por ejemplo, el que está al lado del Jeider Fernández, jugador que sabemos el calibre de jugador que es, capitán de los Atléticos de San Germán y que ha estado en uniforme de Puerto Rico en múltiples ocasiones. Lo mismo con Gary Brown, Gian Clavel, Ethan Thompson, Steven, su hermano, Alex Morales, Isaías Piñero, Christopher Ortiz, Arnaldo Toro, Tayo Díaz y Cristian Negro. Ok. Todos esos otros jugadores los hemos visto antes. En el caso de Tayo Díaz, recuerden que Puerto Rico tiene dos jugadores naturalizados, que son Tayo Díaz e Ismael Romero, el cubanazo. En esta ocasión se convocó a Tayo Díaz porque Ismael Romero está jugando baloncesto fuera. Está jugando, tiene compromisos en su liga, él es un jugador profesional de baloncesto, tiene compromiso afuera, pues se convoca entonces a Tayo Díaz. Y recuerden, usted solamente puede convocar a un jugador naturalizado, a uno, no puede llevar a los dos a una competencia, es a uno, usted tiene que escoger. Nosotros en Puerto Rico tenemos que escoger entre Tayo Díaz e Ismael Romero. Ismael Romero ha sido el jugador que ha ido a la mayoría de los eventos internacionales con Puerto Rico desde que Tayo Díaz se convirtió en un jugador elegible. En esta ocasión, como Ismael estaba en compromiso, se convocó entonces a Tayo Díaz. ¿Y qué pasa? Tayo Díaz no pudo jugar porque se lesionó, que eso pasa en el baloncesto. Así es que nos quedamos cortos de ese jugador importante, esa posición importante, la posición 3 y 4. Recuerden, Puerto Rico no tiene jugadores altos. En el caso de esta selección, Arnaldo Toro es el jugador más alto. Tampoco tenemos a George Condit, porque Condit también está en compromiso. Esos son los retos de los conflictos de calendario que proponen esta ventana. Ahora, repito, es un problema de todos los programas nacionales, no es un problema de Puerto Rico nada más. Todos los equipos, y nosotros entrevistamos en los micrófonos de Bonita Radio, habló en un momento dado el dirigente del equipo de Brasil, que precisamente dijo exactamente eso. Tengo problemas convocando un buen núcleo de jugadores que se mantengan unidos para estas ventanas. Es uno de los grandes retos. Pues entonces, este equipo que se convoca, hay varias cosas que hay que observar. No es un equipo alto, no es un equipo particularmente atlético. Sí tiene jugadores con mucha experiencia, jugadores con mucho fundamento y destreza, y me refiero específicamente a Gary, a Jeider Fernández, Gian Clavel. Ahora, en el caso de Gian sabemos que viene de se recuperó, viene de una cirugía de rodilla,
que no necesariamente es el mismo Gian Clavel de hace 3 o 4 años. Me parece que es un jugador más inteligente, pero no es el mismo jugador físico. En el caso de Isaías Piñero, un jugador con mucha fortaleza, con mucho afán, con mucho propósito, a veces no puede competir a nivel atlético con otros jugadores. Y cuando vimos entonces el equipo de Jamaica, vimos que estábamos jugando con un equipo ultra atlético. Y el primer juego agarra de sorpresa a todo el mundo lo cerrado que fue. Nadie esperaba que ese equipo de Jamaica estuviese jugando de tú a tú con Puerto Rico en los primeros minutos. Puerto Rico gana la primera mitad por 5 puntos. Por 5 puntos. 57-52. Pero miren el tercer parcial. Jamaica le da una rica salsa a Puerto Rico 24-11. Puerto Rico hace un empuje final, pero ese bombazo o ese canasto al final del tiempo reglamentario del jugador jamaiquino, que les digo ahora el apellido es un poco tricky. El apellido es un poco tricky, pero le dio la victoria al equipo de Jamaica 92-90. Y ahí nos cuestionamos, wow, nos dieron un palo. Yo no estoy tan seguro si eso fue un palo. Porque no podemos juzgar a un juego basado en el ranking mundial. Nadie conoce, o muy pocas personas conocían al equipo de Jamaica y lo que podía lograr. Por eso es que yo digo que la palabra sorpresa hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado cuando hablamos de una sorpresa. Sí sorprendió, claro que sorprende, que un equipo que está en el ranking en los 90 allá abajo le gane a un equipo que esté muchísimo más alto como el equipo de Puerto Rico. Pero esto es algo que no nos debe sorprender. No nos debe sorprender, señoras y señores. Entonces, tenemos que el primer juego lo gana el equipo de Jamaica 92-90. Juegazo. Y de ahí tenemos que partir. Ok, tenemos una oportunidad más. ¿Cómo se da esa oportunidad? Bueno, pues ya sabemos lo que trae ese equipo de Jamaica. Ya lo vimos en el primer juego. El jugador se llama Kofi Cockburn, que fue el que nos mató, 26 puntos, 15 rebotes, metió ese canasto al final. O sea, ya después de esta primera derrota, ya Puerto Rico sabe a qué se va a enfrentar en el segundo juego, que fue el 2 de diciembre. ¿Cuándo fue? El 2 de diciembre fue. 3 días después. El 1 de diciembre, perdón. ¿Qué pasa? Que le repiten la dosis a Puerto Rico y en esta ocasión Jamaica dominó el juego completo. Miren. Jamaica gana el primer parcial 27-19, el segundo 27-22. O sea, le gana al equipo de Puerto Rico, le gana la primera mitad 54-41. 54-41. Jamaica lo que hizo fue, en el primer juego, no solamente compite, sino que gana. Pero en el segundo lo que trae es, ya sabemos dónde es. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Puerto Rico también tuvo esa oportunidad. El problema es que Jamaica no le dio tregua a Puerto Rico desde el principio. Si bien es cierto que Puerto Rico gana la segunda mitad y gana el tercer y cuarto parcial, no fue suficiente. Jamaica lo que tenía que hacer era sostener esa ventaja. Amplia ventaja de la primera mitad. O sea, Jamaica dominó a Puerto Rico los primeros 20 minutos del juego. Y allí usted tiene el equipo número 90 y pico del ranking mundial. Tenemos que aprender a no juzgar a los equipos por el ranking. Mucho menos cuando Puerto Rico sabemos que tiene altas y bajas en su salida. Algunas están relacionadas a la inconsistencia de los jugadores por el reto de los conflictos de calendario y otras porque sencillamente a veces no competimos en algunos aspectos del juego, específicamente en el atletismo. O en una de las veces nos pasó con el equipo de Sudán del Sur en los Juegos Olímpicos. No pudimos competir con la velocidad y con el atletismo que ellos tienen. O sea, tenemos que hacer la asignación de qué es lo que nos funciona
qué tipo de equipo tenemos. Y eso va de la mano con el tiempo que tengamos para practicar. Lamentablemente, si no podemos convocar equipos que puedan estar jugando, al menos practicando, un mes, como poco un mes de anticipación a cada una de las ventanas, vamos a tener problemas con equipos como los mejores del mundo, como va a ser Canadá, por ejemplo, en febrero, que tenemos la ventana contra ellos, que es uno de los mejores equipos del mundo, y que tienen el equipo A, el equipo que ellos llevan a mundiales, Canadá, el equipo que llevan a mundiales o olimpiadas, o el equipo B, o el equipo C, son equipos que compiten con Puerto Rico. O sea, vamos a ser claros en cuanto a esto. Vamos a ser claros en cuanto a esto. Puerto Rico siempre tiene que procurar convocar en la mejor calidad de equipo, que eso es sin duda alguna lo que Carlito González y compañía y Carlos Arroyo están intentando hacer, pero sigue siendo un reto. Sigue siendo un reto. ¿Qué debemos sacar de los juegos contra Jamaica? Bueno, pues aprender. Aprender a que cualquier equipo nos gana. Cualquier equipo nos puede ganar. Y que tenemos que mirar cada uno de los compromisos con la seriedad o la urgencia de que podemos perder. Y que tenemos que hacer el trabajo de estudiar los oponentes, porque cada vez son mejores. Cada vez vamos a enfrentar mejores equipos, aunque sean equipos que están por debajo del nivel nuestro. En papel. Si es que arrancamos las ventanas clasificatorias con 2 derrotas que no se planificaron. Tenemos todavía rivales en Canadá y tenemos rivales en Bahamas. Recuerden que Bahamas nos pasó lo mismo. Jugamos contra Bahamas esperando un juego y de momento esta gente está en otro nivel de la última vez que los habíamos visto y nos ganaron un juego y hemos tenido que sudar para ganarle otro. Si es que tenemos oportunidad, lo bueno de esto es que en cada una de las llaves, en cada uno de los grupos, hay 4 equipos y clasifican o pasan a la próxima ronda los mejores 3. Nosotros ahora estamos en el sótano con Bahamas. Bahamas perdió los 2 juegos que tenía contra el equipo de Canadá y ahora nosotros vamos a jugar contra Canadá y contra Bahamas en las próximas ventanas. Importante. Si hay algo positivo de las 2 derrotas, en cuanto a número, en cuanto a estrategia, en cuanto a matemática, el hecho de que perdimos los juegos el primer juego por 2 puntos y el otro juego lo perdimos por 5. Si tenemos que ir a hacer entonces desempates a base de más y menos, pues no nos va tan mal, porque Canadá le ganó por 36 puntos el primer juego a Bahamas y el segundo juego Canadá se lo ganó por 6. O sea, el menos de Bahamas es por menos 42, mientras que Puerto Rico es menos 7. En eso tenemos ventaja. En el caso que quedemos empatados con Bahamas, nos favorece el hecho que hayamos perdido, si perdimos. O sea, si usted va a perder, trata de perder por lo menos posible. Si usted va a perder, trata de perder por lo menos posible. Porque si al final tenemos que se va a definir la clasificación por porcentaje, por más o menos, por cuánto fue que usted perdió versus por cuánto usted ganó, pues ahí tenemos una ventaja, por lo menos al momento, contra Bahamas. Ahora, para que eso ocurra, tenemos que ganar la Bahamas. No podemos quedar empate habiendo perdido con Bahamas, porque ahí no se va ningún desempate. Bahamas le ganó a Puerto Rico. Buenas tardes, gracias por participar. Estamos ante la situación que hemos estado antes. Ahora, perdimos juegos que no planificamos, no debimos haber perdido, si lo quieren poner de esa manera, para entonces jugar con el equipo favorito del grupo, que va a ser Canadá. Eso es lo importante. Eso también es curioso, como Puerto Rico, a pesar de haber perdido con Jamaica los 2 juegos, siempre vamos con la posibilidad de ganarle a un equipo como Canadá. Siempre, porque ese es el baloncesto nuestro. El baloncesto de Puerto Rico es un baloncesto competitivo. Y si en efecto podemos ganar la Canadá o debemos ganar la Canadá, que Canadá se agarre bien.
porque sin duda Puerto Rico puede ganarle a Canadá. Ahora recuerden, esto es en febrero, la convocatoria de los jugadores puede variar. Jugadores que no podían estar ahora en estos últimos juegos podrían estar en febrero. Y ese es el juego o el reto que tienen los dirigentes, Carlitos González, el resto del corillo del programa nacional, que pues ahora no pueden, pero en la próxima sí se puede. Y eso pues se juega con los jugadores que pueden entrar. Y basado específicamente o principalmente sabiendo qué es lo que necesita Puerto Rico después de esos juegos contra el equipo de Jamaica. Es importante establecer el contexto del equipo que jugó por Puerto Rico en estas dos ventanas, el aprender a no juzgar al equipo por el ranking mundial. Lo hemos dicho muchas veces, el ranking mundial es una buena guía, es donde se certifica el trabajo que usted ha hecho. Usted va subiendo o va bajando de nivel o se queda igual. Versus los otros equipos y la acumulación de puntos. Pero usted no puede decir, vamos a jugar con Jamaica, pero Jamaica está en un número 95. Eso no es ganar. No, eso no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Funciona en la cancha. En la cancha hay que ejecutar y en la cancha hay que ganar el juego. Ahí es donde tenemos que observar los partidos y hacer juicio o hacer el análisis basado en lo que se vio en la cancha, en las estadísticas, en los macheos, en los unos contra unos, qué está pasando, dónde está Puerto Rico, dónde Puerto Rico domina versus dónde fue dominado. Puerto Rico puede jugar un baloncesto atlético contra este equipo o debe jugar un juego muchísimo más pegado al piso, más de fundamentos, porque sencillamente no podemos correr contra ese equipo. Nada de eso te lo dice el ranking mundial. Nada de eso te lo dice el ranking. Te lo dice el juego en la cancha. El juego en la cancha. Y si hay algo importante que hay que hacer es aprender de lo que ocurrió en estos dos juegos y hacer los movimientos necesarios para las próximas ventanas. Por ahí está mi amigo Eric Alfonso Rodrigo, che pibe, qué bueno verte de nuevo, gracias por estar con nosotros. Y por ahí también está Wanda Amato, la tití de las atenienses de Manatí. Mi abrazo a ustedes dos por estar con nosotros aquí siempre en Bonita Radio, un abrazo. Bueno, seguimos en el tema del baloncesto y como muchos saben, se celebró el Campeonato Mundial del Baloncesto 3x3 unificado allá en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. Voy a empezar explicando, para los que no sepan, lo que es el baloncesto 3x3 unificado. En el baloncesto 3x3, usted sabe que usted juega 3 contra 3, pero usted no tiene solamente 3 jugadores o 3 jugadoras, usted tiene 4 o 5 jugadoras y usted puede hacer cambios durante estos juegos. Perdóneme que estoy un poco congestionado. En los aviones la cosa se complica, como que se reseca la cosa, ¿tú me sigues? Bueno, en el baloncesto 3x3 unificado, usted tiene 3 jugadores o jugadores con diversidad funcional, con alguna diversidad funcional, y 2 jugadores unificados, que son jugadores que no tienen diversidad funcional, que complementan a esos jugadores que sí lo tienen. Por eso se llama el baloncesto 3x3 unificado. El baloncesto 3x3 ha ido creciendo en todo el mundo, particularmente en los países que tienen un programa de baloncesto tradicional, o el 5x5, para decirle de alguna manera. Y hemos visto, en el caso de Puerto Rico, bajo la dirección de Roberto Cañada, que mis amigos Wanda Amato y Eric Alfonso no deben recordar muy bien, es el dirigente de las Explosivas de Moca, las campeonas nacionales del baloncesto superior nacional femenino. Roberto Cañada, él también es el director del programa de baloncesto 3x3 en Puerto Rico. Y hemos establecido en este programa, tanto en análisis míos como conversaciones con el propio Roberto Cañada, de que el no podemos... el baloncesto tradicional, el baloncesto de 5x5 de cancha, no es el mismo juego del 3x3. Sí, hay que driblar la bola, hay que seguir las mismas reglas en cuanto al movimiento de balón. Usted no puede dar... Excepto que el juego es muchísimo más explosivo, muchísimo más físico.
muchísimo más exigente en términos del movimiento de cada jugador en la cancha. Primero porque es un espacio más pequeño, hay que estar en constante movimiento y hay menos jugadores. Ese juego de baloncesto o esa modalidad del juego de baloncesto ha ido creciendo. Yo siempre he dicho, en Puerto Rico el baloncesto cocina, como le decimos, las cocinas, los 2x2 o el 3x3, como le decimos, es casi cultural, o casi cultural no, es cultural. Hay un juego, cocina, celebrándose en Puerto Rico en cualquier hora, en cualquier momento, todo el tiempo. Siempre. Yo creo que la mayoría de nosotros ha jugado algún tipo de cocina, alguna versión del baloncesto 2x2 o 3x3, o 2x2 o 3x3. Pero hemos visto cómo ese baloncesto 3x3 ha ido aumentando en popularidad en todo el mundo, gracias al programa de FIBA 3x3 que ha masificado la participación de este baloncesto y ha hecho de jugadores y jugadoras especializadas en el baloncesto 3x3. Puerto Rico no es la excepción. Y hemos visto grandes resultados tanto a nivel internacional con nuestras selecciones nacionales, tanto como el equipo que está en las giras del baloncesto 3x3, que ha inclusive ganado algunas de las paradas que ha tenido. Y Puerto Rico también se ha convertido en una sede interesante o atractiva para el baloncesto 3x3, porque una de las cosas que propone es que usted puede celebrar estos torneos en cualquier sitio. No se tiene que limitar a ir a un coliseo, como el Coliseo Roberto Clemente, o el Choliseo, o el Petaqueguina, o el Pachín Vicente en Ponce. No, usted puede hacer esto en cualquier sitio donde usted pueda acomodar una cancha y un canasto 3x3 y tener las facilidades para organizar a todas las personas envueltas en estos eventos. Sin lugar a duda, el Centro de Convenciones propone un buen lugar para celebrar estos torneos. Ya hemos visto que se ha celebrado ya en ese mismo sitio los torneos AmeriCup, que Puerto Rico de hecho ganó a nivel masculino hace unos años atrás, y ahora podemos ver, y se han celebrado otros eventos allí, y ahora este Mundial de Baloncesto Unificado. Eso en cuanto al baloncesto 3x3. Ahora, en cuanto al deporte adaptado, en el caso del baloncesto 3x3, en el deporte unificado, el baloncesto unificado, también Puerto Rico ha estado desarrollando jugadores y jugadoras que participen en estos eventos que van de la mano con Special Olympics, que FIBA está envuelto con el baloncesto unificado, que lo hemos visto en competencias, en los eventos que hace Special Olympics, que realmente son impresionantes. Los eventos mundiales que hace Special Olympics. Y el hecho de que le da un taller, le ofrece espacios de expresión, no solamente deportiva y artística, a toda esta comunidad de atletas con diversidad funcional alrededor del mundo. Y que puedan tener no solamente el taller para hacerlo, sino que tengan una meta a donde llegar. Puerto Rico se ha convertido, históricamente ha sido un país que, aunque sí tiene los recursos de conocimiento y tiene las conexiones y el trabajo que se hace a través de Special Olympics específicamente, ha sido quizás muy lentos en la integración de estos atletas al desempeño o a la participación recurrente de nuestros deportes nacionales, de nuestros programas de deportes nacionales. Y si bien es cierto que hay que siempre asegurarnos de que tengan los espacios con las protecciones que tienen que tener, que deben tener, y que puedan hacerlo con la seguridad que merece todo el mundo, todos los atletas, y que puedan participar con el debido, con las debidas, no solamente precauciones, sino con las debidas herramientas para poder no solamente competir, sino desarrollarse en el deporte y mirarlo como un proceso no solamente de desarrollo a nivel atlético, sino también como en muchas instancias el deporte es parte del tratamiento, parte del
de la terapia para que puedan seguir siendo o pues seguir mejorando en términos de su sustentabilidad y su independencia. Cuando vemos un evento como el que se dio en el centro de convenciones, con la cantidad de atletas participando, con la interacción que tuvieron nuestros atletas con diversidad funcional, con los atletas que no tienen diversidad funcional y además con el arraigo y con el apoyo de la fanaticada que se dio cita allí, pudimos ver precisamente de lo que se trata el deporte. Es en el esfuerzo o en la expresión deportiva, en el esfuerzo deportivo, la confraternización, el desarrollo, el aprendizaje y poder ver que Puerto Rico tiene gran talento, tanto de nuestros atletas con diversidad funcional como las personas en sus entornos. Son las personas que trabajan con ellos diariamente, madres, padres, tíos, abuelos, abuelas, que junto al atleta se sacrifican para que vayan a todas sus competencias, que puedan seguir mejorando, que puedan seguir desarrollándose, que puedan tener las experiencias como hubo en este pasado evento del baloncesto 3x3 unificado. Mirando desde el punto de vista del atleta, desde el punto de vista de las personas que se dedican a ellos, sus cuidadores, cuidadoras, también tenemos que ver cómo el programa del baloncesto 3x3 ha estado entonces enfocándose no solamente en la educación y el desarrollo de esos atletas, sino de las personas que van a estar trabajando junto a ellos. Una de las grandes noticias que recibimos durante estas semanas es la integración de Flor Meléndez al esfuerzo del baloncesto unificado, el baloncesto 3x3 unificado. Y Flor no está trabajando directamente necesariamente con los jugadores y jugadoras, que lo hace, sino que Flor está trabajando para adiestrar a las personas que van a trabajar con estos atletas. Y que el desarrollo no se dé solamente hacia el atleta, sino se dé alrededor de ellos, en los entornos, en las personas que van a estar a cargo de dirigirlos, de que tengan el conocimiento y que tengan el compromiso suficiente o exigente o exigido para que estos atletas puedan seguir desenvolviéndose y desarrollándose y creciendo en el baloncesto, para no solamente que sean mejores jugadores y jugadoras, sino mejores seres humanos y que cada vez puedan ser más independientes. Eso es lo que debemos ver de lo que ocurrió en este pasado semana. Puerto Rico ganó 2 medallas de plata en este mundial. El equipo masculino estuvo integrado por Luis Fermay Totero, Alejandro Yomo Osorio, Diego Rivera y los jugadores unificados Tomás Trinidad y Félix Ruiz. Su dirigente fue José Cortés y Luis Jonuel Rivera, el asistente. En el caso del baloncesto del equipo femenino, Frances Ocasio, Esmeralda Encarnación, Yarialit Lozada y las jugadoras unificadas Paola González y Nairín Caraballo fueron el equipo femenino. Su dirigente fue Iraris Rodríguez y Aslin Valentín también fue su asistente. Además de Flor Meléndez, vimos también la participación o involucrada también estuvo Pamela Rosado. Pamela Rosado, lo hemos hablado aquí en muchos contextos, es la mejor jugadora de baloncesto que ha tenido Puerto Rico. Sin duda alguna, si no es la mejor o de las mejores jugadoras internacionales que ha tenido el país. Y el compromiso de Pamela no se limita a la participación con la selección nacional. Lo hace también a través del programa de categorías menores de nuestro programa nacional. Ella es dirigente de las selecciones de menores de 15 años, 17 años y demás. Y ahí estuvo también envuelta en este torneo, que junto a Flor, por ejemplo, y el trabajo que están haciendo, me parece a mí
que no solamente le ofrece al programa 3x3 la oportunidad de que estos jugadores y jugadoras tengan la exposición a atletas como ella, sino también legitimiza el esfuerzo que están haciendo alrededor del baloncesto 3x3, dándole la seriedad que debe de tener. Así es que nosotros aquí nos parece extraordinaria esa iniciativa, gran trabajo que se hizo, no solamente desde el punto de vista de organización, sino mirando el futuro de este deporte o de esta disciplina del baloncesto 3x3, y que podamos darle continuidad a estos trabajos, a este trabajo del baloncesto. Yo lo he dicho, tanto en baloncesto 3x3 unificado como el que no es unificado. Puerto Rico tiene un talento extraordinario y tiene una base histórica, cultural del baloncesto callejero, como se le decía, porque eso es lo que se jugaba en las calles, en la cocina, el 2x2, el 3x3. Ahora está a nivel organizado. Me parece que Puerto Rico tiene jugadores perfectos para esto y hemos visto los resultados. Hay que continuar el trabajo, hay que seguir desarrollando dentro y fuera de la cancha, o sea, alrededor de todos del entorno del baloncesto. No solamente los jugadores y algunos dirigentes, no. Todo el mundo tiene que remar para el mismo lado. Y que podamos tener las condiciones y las herramientas para que más jugadores y jugadoras se dediquen exclusivamente al baloncesto 3x3. Eso es bien importante. Así que a ellos, muchísimas felicidades. Bueno, antes de continuar, recuerda, amigos y amigas, que este programa traído a ustedes por la Cooperativa de Vega Alta, de tu lado siempre, y la Cooperativa Manuel Seno Gandía, solidez y futuro, 70 años sirviendo bien. Gracias a ellos por siempre auspiciar este programa, este proyecto de Bonita Radio. Ustedes por siempre estar ahí y donar. Si nos ayudan mucho con donaciones, pueden hacerlo a través de ATH Móvil, búsquenos como Bonita Radio. También pueden hacerlo a la fundación, búsquenlo en ATH Móvil como Periodismo 21. También pueden ir a nuestras páginas de internet, bonitaradio.net, donar a través de PayPal, tarjetas de crédito. También puede hacer donaciones a través de periodismosiglo21.com, PayPal, tarjetas de crédito, o la Fundación Periodismo Siglo XXI recibe cheques o giros postales a nombre de Periodismo 21 a la dirección que siempre damos al principio y al final de todos nuestros programas. Bueno, vamos a hablar de béisbol. Les estaba diciendo que cuando yo me fui de vacaciones, hace 2 semanas ya de eso, el equipo de Santurce estaba primero. 2 semanas después, me voy a poner el espejuelo para poder ver esto bien. 2 semanas después, Santurce sigue primero. 2 semanas después, Santurce sigue primero. Un aplauso. Seguro que sí. Seguro que sí. 2 semanas después, Santurce sigue primero. Ahí lo tienen. Le voy a dar un poquito de zoom. Le voy a dar un zoom para que puedan verlo bien. Mi amigo Javier González, Limortí, David Velázquez. Mírenlo ahí. Santurce, Cangrejero, primero, marca de 16 victorias y 8 derrotas. Están a 3 juegos y medio del equipo de Eric Alfonso y Wanda Mato, de los Leones de Ponce, porque ellos son de Ponce que viven en Manatí, por eso ellos tienen 2 equipos, que es conveniente. Pero aquí, como Manatí no tiene equipo, pues están bien, tienen un equipo. Sería interesante si Manatí entra a la Liga de Béisbol Profesional, que van a hacer Wanda Mato y Eric Alfonso. Algo así como María Rodríguez Caroca y la Changa de Naranjito. Y las Cangrejeras de Santurce. Bueno, ahí están. El equipo de Ponce en la segunda posición a 3 juegos y medio abajo. 12 victorias, 11 derrotas. Los Gigantes de Carolina, de mi amigo Lim Ortiz, jugando para 500 a 4 juegos, 12 y 12, igual que los Indios Mayagüez, Javier González, con marca de 11 y 11. Están a 4 jueguitos. Los Criollos de Cagua, de mi amigo Edgar García, con marca de 11 victorias, 13 derrotas a 5 juegos. Y el equipo de los Senadores de San Juan, de mi amigo David Velázquez, con marca de 8 y 15 a 7 juegos y medio. Son 20 juegos, ya pasamos, son 40 juegos, ya pasamos la mitad de la temporada. Y aquí podemos ver que todavía es el equipo de Santurce. Mañana vamos a hablar un poquito más de estadística para ver dónde están cada uno de los equipos. Pero esta es la realidad de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. En este momento, los Cangrejeros Santurce estaban primero la semana pasada, estaban primero la semana antipasada y siguen primero en esta semana. Es bien importante, es bien importante. Esta noche no hay juego.
Esta noche no hay juego, mañana se reanuda la acción, todos los equipos van para el parque mañana, así que mañana en el programa lo hablamos, así que ponlo a la nevera. Bueno, por último, quiero hablar de Carlos Delgado y el Salón de la Fama de Cooperstown. Para los que no entiendan de dónde sale toda esta situación de Carlos Delgado. Bueno, pues Carlos Delgado ya no es elegible por la vía tradicional para el Salón de la Fama, porque usted tiene ciertos años donde usted es elegible y después pues sale de la papeleta. Pero se creó un nuevo comité, un comité de jugadores contemporáneos, se le llama, para evaluar jugadores que no fueron exaltados de la manera tradicional y que tal vez cuenten con los números. La lista de jugadores que evaluó este comité, pues tiene jugadores que son muy controversiales o que los nombres han sido asociados con el Salón de la Fama, no positivamente, sino jugadores que evidentemente tienen los números para estar en el Salón de la Fama y no han entrado particularmente por los escándalos de esteroides que se dio a finales de la década del 90 y principios de este siglo. Tal vez cuando usted mire esta lista, el jugador más relevante es Barry Bonds. Y esto es lo primero que yo quiero discutir con ustedes respecto a esta lista de jugadores donde está Carlos Delgado incluido. Aquí tenemos unos jugadores que son muy polarizantes. Sus nombres, cuando se mencionan en el contexto del Salón de la Fama, es bien polarizante. Empezando sin duda alguna por Barry Bonds. El que está al lado es Roger Clemens, otro jugador que cuando hablamos de la posibilidad de estar en el Salón de la Fama, hay opiniones encontradas y muy apasionadas. Barry Bonds, Roger Clemens, son dos de los jugadores que cuando se habla de eso, hay reacciones de ambos lados muy apasionadas. En el caso de Don Mattingly, otro jugador con grandes números, Del Murphy, Gary Sheffield, Fernando Valenzuela, que hay muchas personas que pueden opinar de que Fernando Valenzuela no tiene los números para estar en el Salón de la Fama. Sin embargo, yo creo que debemos ser menos, no dejar de ser estricto en términos a los números, sino también considerar los efectos de un jugador en el equipo donde militó. Y Fernando Valenzuela, de todos estos jugadores, tal vez la popularidad de Fernando Valenzuela, ninguno de ellos lo superó. En el momento donde él jugó con el equipo de los Dodgers, en el contexto del equipo de los Dodgers de Los Ángeles y su relación con la comunidad, particularmente mexicana del área donde se hizo ese estadio, y cómo Fernando Valenzuela tal vez fue el eslabón que reunió o unió a la organización de los Mets de los Dodgers de Los Ángeles con su comunidad latina. Es importante eso. Y entonces tenemos a Carlos Delgado y a Jeff Kent. Jeff Kent fue el único jugador de esta lista que fue seleccionado por este comité para ser exaltado al Salón de la Fama. Lo primero que quiero cubrir con ustedes es la lista y el contexto de las personas que están en esta lista y cómo puede afectar el escoger un jugador versus otro. A mí me parece que este comité tomó la decisión más segura al seleccionar a Jeff Kent. Carlos Delgado se quedó a 3 votos. Sacó 9 votos, necesitaba 12, el 75% del comité. O sea que el segundo jugador que más votos sacó después de Jeff Kent fue Carlos Delgado. Y los que quieren juzgar esto a base de números los vamos a ver ahora, pero yo quiero primero dejar establecido y dejar en récord que esto es una lista que no necesariamente le conviene a ninguno de los jugadores estar en esa misma lista junto a Barry Bonds y Roger Clemens, basado en lo polarizante que son sus nombres al momento de mencionarlos para el Salón de la Fama. Y el hecho de que no sacaron los votos ni cerca
a los votos que sacó Jeff Kent, obviamente, y Carlos Delgado, les deja claro, o nos deja bien claro, que la mayoría de las personas envueltas en la selección de jugadores para el Salón de la Fama en este comité no creen que Barry Bonds y Roger Clemens deben estar en el Salón de la Fama, a pesar de los supernúmeros que tienen, porque pesa más el escándalo de los esteroides que las ejecuciones en el terreno. Ahora bien, por eso es importante dejar claro cuál era el grupo de jugadores que estaba envuelto en esta decisión de este comité. Pues entonces vamos a hablar de Jeff Kent, el escogido o el seleccionado del Salón de la Fama, y Carlos Delgado, el puertorriqueño que está aspirando a ser seleccionado del Salón de la Fama. Y para los que quieran verlo de esto desde el punto de vista de números, vamos a ver los números. Ambos jugadores jugaron 17 años en las Grandes Ligas. Carlos Delgado la mayoría de su carrera jugó con Toronto, mientras que Jeff Kent se relaciona con los Gigantes de San Francisco, por eso les puse el logo de esos dos equipos. Vamos a empezar con, miren los numeritos, esto es la comparación. Jeff Kent en los 17 años jugó en 255 juegos más que Carlos Delgado. Eso es una temporada y pico. Y tuvo más de 1,200 turnos adicionales al bate que tuvo Carlos. El promedio de Jeff Kent, 2.90. El promedio de por vida, estos son los promedios de por vida de Carlos Delgado, es 2.80. Bien similares. En el caso del on-base percentage, Carlos Delgado fue mejor, 3.83 versus 3.56. El slugging de Carlos Delgado mejor que Jeff Kent, 5.46 a 500. Y el OPS, el on-base plus slugging para el boricua fue de 9, ¿cuánto? 9.80, déjeme quitar el logo que no veo, 9.29 fue el slugging de Carlos Delgado en su carrera versus 8.55 de Jeff Kent. Esos son los números básicos para establecer la efectividad del jugador al momento de batear. Tenemos un jugador que jugó más juegos y tuvo más turnos al bate, que tuvo menos, su efectividad no fue tan alta como la de Carlos Delgado, en el caso de Jeff Kent. Mirando entonces los otros numeritos, los números que son más específicos. Volvemos, promedio de Jeff Kent es 2.90, no es 2.80, promedio de Carlos Delgado es 2.80. 2.461 hits batió Jeff Kent, 2.038 batió Carlos Delgado, o sea, Jeff Kent batió 426 hits más, o 25 hits más que Carlos Delgado en su carrera. Los jonrones, casi 100 jonrones más dio Carlos Delgado que Jeff Kent. 4.73 para Carlos, 3.77 para Kent. Los ponches, 1.745 ponches para Carlos Delgado, 1.522 para Kent, recordando que Kent estuvo 1,000 turnos más al bate que Carlos Delgado. Las bases por bola, a Carlos Delgado le envasaron 208 veces más que a Jeff Kent en su carrera. 1,109 bases por bolas para Carlos Delgado, 801 para señor Kent. Las bases empujadas, con 1,000 turnos menos, Carlos Delgado empujó 6 carreras menos que Jeff Kent, 1,512 para Carlos, 1,518 para Kent. 1,241 carreras anotadas para Carlos Delgado, 1,320 para Jeff Kent. Y en la base robada, Carlos no se conocía como para ser un jugador rápido, se robó 14 bases, mientras que Jeff Kent se robó 1,24. Cuando usted mira estos números, son números bien similares. Números muy similares. A mí me parece que cuando usted va a jugar por números, Carlos Delgado sí tiene un buen argumento para estar en el Salón de la Fama. Y yo creo que el comité lo reconoció. Pero volvemos, escogieron a lo que me parece a mí fue la selección más segura. Más segura en este momento para el comité. El comité se va a volver a reunir en el 2028. Y Carlos Delgado va a estar nuevamente en esa lista de jugadores, igual que va a estar Barry Bonds, igual que va a estar Robert Clemens. No podemos obviar, no podemos pasar por alto, no podemos invisibilizar
la controversia que rodea a jugadores que están dentro de esta lista. Y cuando usted mira históricamente cómo Cooperstown se ha comportado, o las personas que votan para exaltar a jugadores al Salón de la Fama, hemos podido ver que hay cosas que influyen que no necesariamente tienen que ver con los números. Y esta lista es polarizante. Aquí hay dos jugadores que causan mucha reacción al momento de asociarlos con el Salón de la Fama de Cooperstown. Roger Clemens y Barry Bonds siempre van a ser jugadores polarizantes en cuanto a esta discusión. A Carlos le tocó estar en esta lista junto a ellos. Así es que el enfoque de los jugadores en la lista no son ni Jeff Kent ni Carlos Delgado. Son Roger Clemens y Barry Bonds. Eso es clarísimo. Escogieron al jugador que más seguro, que menos escrutinio o menos cuestionamientos le van a hacer a este comité. Es Jeff Kent. Carlos Delgado, señoras y señores, es un jugador que no a todos los estadounidenses y los puristas del béisbol les gusta. Número uno, porque es negro. Número dos, porque es puertorriqueño, o si quiere invertir esas dos como usted quiera. También Carlos Delgado ha sido una persona de convicción, de que dice lo que cree, dice lo que siente, y no solamente lo dice, sino que también lo demuestra. Hay muchas personas que no les gustaba que un puertorriqueño negro asumiera las posiciones que Carlos Delgado asumió. Esa es la realidad. Por eso es que entre esos dos, quizás el más seguro para escoger en esta primera vuelta de este comité fue Jeff Kent. Ahora, ahí están los números. Ahí ustedes vieron la comparación de números y ven que la diferencia, no hay grandes diferencias entre Jeff Kent y Carlos Delgado en números. Hay otras diferencias que históricamente en Cooperstown, o las personas envueltas en escoger los jugadores, sí ven diferencias que no deben ser relevantes al momento de escoger o reconocer la trayectoria y la carrera de un jugador de béisbol. Siempre lo traigo a colación. Siempre lo traigo a colación. ¿Alguien me puede explicar a mí? ¿O alguien me puede decir cómo hay una persona que no vio o que no entendió que Derek Jeter no debió haber entrado al Salón de la Fama? Porque eso fue lo que pasó. Hay alguien que dijo que Derek Jeter no debía estar en el Salón de la Fama porque no sacó el 100%. El único jugador que ha sacado un 100% ha sido Mariano Rivera. Ha sido Mariano Rivera, y yo tengo yo creo que es bien merecido. No estoy diciendo que no lo sea, es bien merecido. Pero me parece a mí que hay contradicciones en cuanto a cómo es que Mariano puede entrar, entonces aquel no tiene el 100%. Hay cosas que se tienen que cuestionar de Cooperstown, sin duda alguna. Y me parece que en este comité esta lista de jugadores, esta lista de jugadores que estaban siendo considerados, el más seguro fue Jeff Kent. El más seguro fue Jeff Kent. En cuanto a los números, en cuanto a la persona y en cuanto a el escrutinio que pudieron haberle realizado a este comité, si hubiesen exaltado a otros jugadores, particularmente a Roger Clemens o a Barry Bonds. Bueno, ahí lo voy a dejar. ¿Y quién ganó solo por su promedio de por vida? No. Mira, Eric, el promedio de Jeff Kent es de 2.90. Míralo aquí. Y el promedio de Carlos es de 80. Podemos ver que Jeff Kent tuvo mejores números en hits, pero también tuvo más de 1,000 turnos al bate adicionales que tuvo Carlos. Carlos fue más efectivo en el contacto con la bola, en llegar a base, en el slugging, en empujar carrera. Pero son números bien similares. Son números similares. Aquí yo no veo una gran diferencia. O sea, si usted me quiere decir es que los números de Jeff Kent fueron mejores que los de Carlos Delgado, mira, eso no es verdad. Son números casi iguales. Casi iguales. O sea, son números en la misma línea. No es por número. Ahora, son los dos jugadores que sacaron más votos. Jeff Kent sacó
el 75%, o no me acuerdo cuánto fue, pero sacó por encima del 75%, y Carlos se quedó a 3 votos. Este comité se vuelve y se reúne en el 2028. Recuerden que de la manera tradicional está Carlos Beltrán en puesto para entrar. El año pasado se quedó por un poquito, así que es probable que este año Carlos Beltrán entre al Salón de la Fama de Cooperstown. Otro boricua más en esa lista, así que pónganlo en la nevera. Quería dejar eso claro en cuanto a Carlos Delgado, Jeff Kent, este comité y los jugadores que están disponibles a través de este comité para ser exaltados. Me parece que es importante. Bueno, yo me voy, pero regreso mañana al mediodía con más acción deportiva. Recuerden, Carmen Enita Acevedo regresa mañana a las 11 de la mañana en Esto Es Lo Último, y usted no se la puede perder. Gracias a todas y todos que estuvieron conmigo en vivo, los que van a verlo ahora, los que están viendo diferido, gracias por estar conmigo. Nos vemos entonces mañana. Que tengan excelente tarde, buen provecho. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.